Bueno, este es sin duda uno de los videos que a petición de ustedes he decidido realizar con todo el cariño y con todo el amor del mundo, debido a que esto es un tema que muchas veces en muchos escritos y también como falla de principiantes como escritores solemos tener, y es el uso tan básico de los pronombres. ¿Estás interesado? Quédate en este video. Hola a todos mis cliófilos, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Este es el ansiado video que todos ustedes han estado esperando. Lamento mucho la tardanza, pero es que he tenido mucho trabajo a duras penas y tengo tiempo para grabar videos cortos y todo eso, pero es más que todo para saber que ahí estoy luchando para poder hacer contenido y que ustedes pues tengan, aunque sea un rato de entretenimiento, viendo mi carota. De todas formas, aquí les traigo el video que ustedes estuvieron esperando durante muchísimo tiempo y que yo también pues me tomé la tarea de hacer pues toda la investigación, hacer todo lo posible para que este tema sea lo más claro y conciso posible. Así que tampoco me voy a extender a 1 hora, pero tampoco va a ser 5 minutos de video. Obviamente va a ser el tiempo que considero necesario para comprender, aunque sea como lo más fundamental del uso de los pronombres. Porque sí, nos podríamos ir detallando punto por punto, pero eso sería estar sacando video con video. O bueno, si ustedes quieren que yo me detalle, o sea, punto por punto, o sea, como que un tema por video, pues que me lo dejen en los comentarios, o si consideran pues que fue suficiente, también que me lo hagan saber, porque de ese modo sabré que pues también me he explicado bien y que ustedes pues captaron el mensaje. No siendo más, empecemos. Bueno, esta investigación pues constituye a una investigación, valga la redundancia, bueno, sobre la categoría del pronombre, pues analizando pues su naturaleza pues deíctica, anafórica y funcional en contraste con el sustantivo. Entonces se presenta en sí como un desglose pues punto por punto y pues analizando pues como la mecánica interna de cada categoría. Así que este video está dividido en 4 partes y pues bueno, por favor presten mucha atención porque en serio, o sea, lo que se viene, fundamental. Primero que nada tenemos que saber la diferencia entre pronombre y sustantivo. Entonces, el sustantivo es una categoría de palabras con rasgos de género y número inherentes que designa entidades, o sea, seres, objetos, ideas, etcétera, animales, bla, bla, bla. Ahora, desde su análisis técnico, su función pues es nominar, ¿no? Posee pues un contenido léxico pleno que no varía según pues el contexto. Por ejemplo, una mesa pues es un objeto pues que siempre está con patas y pues con una tabla encima, o un tablero como suelen llamarlo. Ahora, desde la mecánica sintáctica, el sujeto actúa como un núcleo de un sintagma nominal, pero es un núcleo dependiente en cuanto a su identificación. Casi siempre requiere de un determinante para pasar de la lengua al habla. Entonces, por ejemplo, podemos decir perro. Aquí perro pues es un sujeto, o sea, es un concepto. Pero si yo digo este perro, pues ya con ese determinante pues pasa a ser algo más, llamémoslo una realidad, o sea, es realidad. Ahora, el pronombre es una clase de palabras con significado ocasional que funciona como un sintagma nominal completo. Entonces, desde el análisis técnico no tiene contenido léxico propio, sino un contenido referencial.
Su significado se llena mediante la deixis, o sea, apuntar a una situación, o también pues la parte de la anáfora, o sea, apuntar pues al texto. Desde su mecánica sintáctica, el pronombre es un núcleo autosuficiente. Entonces, Torrego pues destaca que el pronombre bloquea la entrada de determinantes, o sea, no es gramatical decir él o él. Eso se le conoce como agramatical. O sea, cuando tenemos un artículo como él y luego un pronombre él, que es el que va con tilde, entonces el él es agramatical. No está bien. Teniendo claro esto, bueno, ahora vamos a empezar a hablar desde las categorías del pronombre. Empezaremos con los pronombres personales. Entonces, es la única categoría del español que conserva el sistema de caos, digo, de casos, no de caos. Bueno, puede llegar a ser un caos en cierto punto, pero bueno. Bueno, en este caso, pues conserva el sistema de casos del latín. Esto pues significa que la palabra cambia de forma pues según su función en la oración. Uno de esos casos se les conoce como el caso nominativo, o sea, desde la parte del sujeto, donde encontramos los pronombres yo, tú, él, ella, ello, vosotros, nosotros, vos, ellos, ellas, usted, ustedes. Estos pronombres indican pues la persona gramatical que realiza o padece la acción del verbo. Un ejemplo que lo tomé de Miguel de Unamuno en La Niebla y es yo soy el que soy, pero ¿quién es él? Entonces el pronombre yo define la autoconciencia del pronombre frente a él, que marca la alteridad y el conflicto de identidad. También tenemos estos casos de acusativos, ¿no? O sea, los de complemento directo, que forman los pronombres lo, la, los y las, y algunos comunes como me, nos, te, os. Estos pronombres designan el objeto sobre el que recae directamente la acción verbal. Un ejemplo podría ser: al que es cobarde, el miedo lo hace valiente. Me encanta ese ejemplo. El pronombre dato no lo recupera pues anafóricamente el concepto de el que es cobarde, evitando pues la repetición del sustantivo y agilizando el verso. Este lo que hace es que ya reemplaza al sujeto, que cuál vendría siendo, se los voy a dejar ahí para que lo pongan en los comentarios y yo les estaré colocando un corazoncito si es correcto, o si no está correcto pues no les pondré nada. ¡Desgraciado! Bueno, tenemos también los que son del caso dativo, o sea, los de complemento indirecto, donde tenemos las formas de le y les. Y bueno, y también pues los comunes mencionados anteriormente. Estos pronombres designan al destinatario o beneficiario de la acción. Hay que tener un pequeño cuidado con esto porque podemos encontrar una especie de anomalía que se conoce en la gramática como un leísmo. El leísmo es el uso impropio de le o les, en función de complemento directo, en lugar de lo, para el masculino singular o neutro, los, para el masculino plural, y la o las, para el femenino, que son las formas a las que corresponde etimológicamente ejercer esa función. Torrego analiza el leísmo de persona. Por ejemplo, cuando decimos le vi, lo cambiamos por lo vi. Entonces, esto como una variante aceptada pues en ciertos contextos, aunque la norma estricta determina pues el acusativo. Esto es lo que se conoce como un leísmo. Ahora, tenemos también pues el caso de preposicional, donde tenemos las formas de mi, ti, sí, conmigo, contigo y consigo. Hay que tener en cuenta que ese mi y ese sí van con tilde. No, ustedes habrán visto que hay un mi que no tiene tilde y un sí que no tiene tilde, pero en este caso sí los tienen porque estos pronombres aparecen exclusivamente tras una preposición. Un ejemplo podría ser: ¿qué es la poesía? Y me lo preguntas a mí. ¿Qué es la poesía? Y me lo preguntas a mí. Entonces, el uso de mí pues refuerza esa subjetividad y el choque entre el yo poético y el receptor. Entonces, con ese me y ese mi pega muchísimo. O sea, refuerza lo que había dicho, la subjetividad. Y sí, va con tilde, porque, como dijimos, va exclusivamente tras una preposición. En este caso, la preposición a.
Un dato curioso es que muchos suelen ignorar esta parte y se ve reflejado en algunos textos e incluso en redes sociales, es algo común ya que se ha olvidado que en ciertos contextos estas preposiciones tienen funciones diferentes. El más común es la preposición el. Tengan cuidado con él, porque para un conocedor podrás hacerlo llorar. XD. Y bueno, aquí ya pasaríamos a los pronombres demostrativos que sitúan pues al referente en el espacio o en el tiempo respecto a las personas del discurso. Para esto hay que tener en cuenta que encontramos unos grados de distancia. Está el primero, que es el más cercano, o sea, imaginemos que tenemos 3 puntos, punto 1, punto 2 y punto 3. En el punto 1 tenemos a este, o sea, el que está cerca. Ese es el que está cerca al punto 2, o sea, el punto 2 es ese. Y aquel es el que está lejos del punto 1 y punto 2, o sea, el punto 3. Ahí es donde encontramos el aquel. Ahora, tenemos unos pronombres neutrales, aunque no lo crean, tenemos pronombres neutrales, que es esto, eso y aquello. Como dije, son pronombres puros, o sea, nunca van a admitir un sustantivo al lado, porque según Torrego tienen un valor de recogida pues de ideas complejas. Voy a colocar un ejemplo del Quijote de la Mancha, que lo encontré y me pareció excelente para este punto. Entonces dice así, cito: aquel que allí veis de los brazos largos. Entonces ese demostrativo de lejanía, o sea, aquel, que lo vimos en el tercer punto, entonces prepara al lector para el descubrimiento pues del objeto del que el sujeto habla. En este caso, el sujeto del que está hablando pues es el molino, ¿no? Funcionando como una catáfora pues de expectación. Y eso es lo que lo hace bastante fascinante, porque deja intrigado al lector y de ese modo lo va preparando para lo que viene después. ¿Qué fue aquello que vio? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que vio? Quiero saber. Eso es lo que hace. Eso es lo que hacen los demostrativos. Y sí, como dicen, tenemos pronombres neutros, en este caso, cuando dice esto que menciona no es, o aquello que dijo no me interesa. Bueno, ustedes sabrán con ejemplos. Una cosa que aclarar. Y perdón Val por interrumpirte, pero es necesario que sepan que nosotros solo estamos hablando con base en las reglas que dictan la lengua castellana, por lo que no se mencionan las palabras neutrales que se están volviendo tendencia. Ahora, no queremos ofender a nadie, solo informar y entretener. Ya no molesto más o me echan. XD. Tenemos los pronombres posesivos, donde aparecen cuando el sustantivo desaparece, pero se mantiene el vínculo de pertenencia. O sea, se distinguen de los determinantes. O sea, el mi, el tú y el su. Acuérdense que bueno, esto también podría ser el video de los determinantes, porque suelen confundir determinantes con pronombres, así que ya saben, les dejaré este emoji si quieren ese video. Ahora, esos se distinguen, como dije, esos determinantes por su tonicidad y capacidad de núcleo. Ahora, desde el análisis, según Torrego, pues requieren frecuentemente del artículo para sustantivarse totalmente. Por ejemplo, no quiero tu coche, prefiero el mío. Entonces aquí pues está el artículo, que es él, pues para que se sustantivice pues el pronombre, ¿no? El mío. Ahora, un ejemplo más literario podría ser: vuestra es mi alma, vuestro es el dolor. Entonces aquí el posesivo actúa como atributo, enfatizando que el sentimiento es propiedad absoluta del otro. ¿Ok? Para que sea un poco más claro. Ahora, tenemos los pronombres relativos, donde son pues como el motor de la subordinación. Estas son palabras que introducen una oración subordinada adjetiva y se vinculan a un antecedente previo. ¿Y cuáles son estos pronombres? Me preguntarán. Tenemos el que, el quién, quiénes y cuyo. El que pues es un relativo universal, quién y quiénes pues solo para referirse a humanos. Eso sonará chistoso, pero es la verdad, según la gramática, sí. Y bueno, cuyo pues aquí se subraya que es un relativo posesivo que funciona como determinante, pues siempre pues precede a un sustantivo con el que concuerda en género y número. Por ejemplo, el autor, cuyo libro, entonces concuerda género, número de todo. Si yo dijera los autores cuyos libros, porque concuerda con el género del sustantivo. Ahora, uno se preguntará, ¿y si yo digo la autora, uno diría cuya libro o cuyo libro? ¿Ustedes qué creen? Aquí entonces, ¿cuál sería el sustantivo si yo les digo la autora? Si yo le digo la autora, ahí que iría cuya
o cuyo libro. Déjenmelo en los comentarios. Ahora, el ejemplo más literario que puedo sacar es el siguiente, como la luna que sale tiene un rastro de sangre. Esta también la encontré en un libro que yo tengo diferente de gramática y pues lo pusieron ahí. Y bueno, digamos que el análisis que hice de este ejemplo es que funciona como sujeto, o sea, el que funciona como sujeto de sale y bueno, pues a la vez como una anáfora de luna. Entonces acuérdense que pues es un relativo universal, entonces en este caso ese que funciona como sujeto porque cuando decimos la luna, que eso es algo que es similar al inglés, tomémoslo más parecido como en el inglés, cuando dice the guy who o the girl who, la chica quien o la chica que en inglés como que sí. O sea, se puede entender más en inglés que en español, pero es similar. Cuando decimos the moon that o the moon who, entonces en ese caso, pues ahí ya ese who, bueno, ese who o ese que está funcionando como un sujeto que está haciendo, o sea, sale de algún lado. Para que quede claro, los pronombres relativos son lo que llamamos en inglés los relative clauses, que son lo que en español llamamos oraciones subordinadas, es decir, aquellas estructuras que añaden información esencial o adicional sobre una persona u objeto que hemos mencionado antes. Voy a decir dos ejemplos tomados de la página de Cambridge para que se entienda mejor. The boy came to the party yesterday. He is Mary's brother. En español. Este chico vino a la fiesta de ayer. Es el hermano de Mary. En inglés, no hay problema gramatical con esto, pero puede sonar mejor y más natural. The boy who came to the party yesterday is Mary's brother. En español. El chico que vino a la fiesta de ayer es el hermano de Mary. Pero qué inglés tan profesional tengo, deberían darme un premio por esa pronunciation, jajaja. Como sea, en español pasa lo mismo, pero suelen ser muy difíciles de detectar. Aún así, para identificarlos, hay que hacer ejercicios. ¡Estudien, vagos! Bueno, tenemos los pronombres interrogativos y exclamativos, o bueno, los enfáticos, mejor dicho. Estos pues siempre llevan una tilde diacrítica para diferenciar su valor tónico del valor átono de los relativos. Estos pronombres pues en sí preguntan por la identidad o cantidad de un sustantivo desconocido. Entonces también tenemos como unas interrogativas indirectas. Un ejemplo muy común es dime quién ha venido. Entonces aquí quién es un pronombre que introduce un objeto directo pues en forma incógnita. No sabemos, o sea, no sabemos de quién o qué estamos hablando, pero algo que es un sujeto. Eso sí nos está, desde la parte gramatical, esto nos está indicando de que está hablando de un sujeto. Bueno, aquí tenemos los pronombres indefinidos, donde estos designan pues entidades sin precisar su identidad o cantidad exacta. Entonces tenemos, digamos que invariables y variables. En los invariables tenemos los pronombres alguien, nadie, algo o nada. Unos van a decir un momento. Pero estos son pronombres que yo tenga entendido, pues nadie o algo son adverbios. Pues no, es un pronombre indefinido que está dentro pues de la categoría de los invariables. Y los variables tenemos alguno, ninguno, mucho, poco, demasiado. Les voy a poner un ejemplo de Pedro Páramo de Juan Rulfo, que es un libro que leí en el 2024. Excelente libro, se los recomiendo porque en serio es muy bonito. Así que extraí este fragmento de ahí, que dice, no había nadie, digo, nada se oía. Entonces, el uso de los indefinidos negativos crea pues una atmósfera de inexistencia donde el pronombre pues sustituye a la vida misma. Porque cuando dice no había nadie, no tenemos un sujeto, pero con el nadie aquí ya no es adverbio, sino que aquí ya pasa a ser un pronombre, porque ya nos están dando a entender de que no había algo vivo, un ser, algo que representara vida, movimiento. Por eso decía nada se oía. No había algo que emitiera sonidos, algo que me dijera acá hay vida. Entonces, por ejemplo, es muy diferente a decir como no eres nadie, a decir no había nadie. Porque cuando dice no eres, con el verbo conjugado, ya nos da a entender de que hay un sujeto de quien habla, y aquí el nadie pasa a ser, pues ahí sí, un adverbio. Pero en este caso, no había nadie. Pasa a ser ahí un pronombre.
Ahora, Gómez Torrego pues identifica como 6 valores fundamentales del pronombre se. Esto en serio, pongan la atención porque es que en serio, este lo suelen ignorar muchos. Tenemos el se alomorfo de le, o sea, es una variante de le o les ante lo y la. Por ejemplo, yo puedo decir se lo dije, no se le dije. O sea, yo no digo se les dije, no, se los dije. Yo no dijo eso, se le dijo, se la dije. Bueno, sí, se la dije, sí, pero es mejor se lo dije. Entonces, eso es algo que se conoce como alomorfo, o sea, una variante. Ahora, tenemos el ser reflexivo, donde el sujeto realiza y recibe la acción. Por ejemplo, se lava, se lava. El sujeto está recibiendo y realiza la acción a través de esto, a través de este reflexivo, o sea, se lava. ¿Qué se lava? ¿Quién sabe? La cara, los pies, las manos, el cuerpo. Tenemos el ser recíproco también, que es una acción mutua entre dos o más sujetos. Por ejemplo, se escriben. Aquí algunos preguntarán, ¿y puedo decir ellos se escriben? Sí, lo puedes decir, pero no es completamente necesario. O sea, lo puedes poner como también lo puedes omitir. Ahí no estás cometiendo ningún error, porque ambos son aceptables. Si yo digo se escriben, ya ustedes en su mente ya estarán imaginando que son más de 2 personas, o sea, es más de una persona que está haciendo la acción de escribir, porque el verbo en sí está en plural, está diciendo de que hay más de un sujeto que está haciendo esa acción. Puede ser 2 personas, 3 personas o un grupo. Entonces, puedes colocar el pronombre ellos o ellas o aquellos, es decir, aquellos escriben, puedes ponerlo, pero como también lo puedes omitir. Ahora, el se pasivo reflejo. Bueno, aquí el se marca que el sujeto pues es paciente y el verbo va en tercera persona concorde. Este es un ejemplo muy común cuando vamos en la calle y encontramos este tipo de anuncios. Se venden casas. Entonces aquí, como dije, el se pues marca al sujeto paciente, no paciente de paciencia. Y pues el verbo va en tercera persona, concorde. Se venden casas, se venden casas. Ahora tenemos el se impersonal, donde el se bloquea al sujeto y pues el verbo siempre, acuérdense, siempre va a ir en tercera persona del singular. Aquí ya no es del plural, sino del singular. Por ejemplo, se vive bien aquí. Aquí ese se está bloqueando pues al sujeto del que se está hablando, pero justamente para entender dónde se está viviendo bien aquí, ahí es donde tú acudes al contexto. Ahí es cuando tú, escritor, tienes que darnos a entender que el lugar donde el personaje que esté diciendo o esté pensando o sintiendo eso, de que se vive bien en ese lugar, pues nos tiene que dar a entender de que está hablando del lugar al momento en que lo piensa o al momento que lo dice o al momento en que el narrador lo describe, ya está dando a conocer de que es en el sitio donde transcurre pues ese pedazo, donde ocurre esa emoción. No necesariamente tienes que colocar y decir Nueva York es la ciudad donde todo el mundo se sintió bien y Pepito se sintió bien en Nueva York. No, o sea, puedes colocar algo así, como Nueva York es una ciudad un poco caótica debido a todo lo que en este conlleva. Sin embargo, para Pepito es un lugar que era completamente tranquilo. Aún así podía vivir bien ahí, ya que para él era su manera de sentirse bien ahí. Así que le dijo a su amiga Lolita, que estaba a su lado, la siguiente expresión: se vive bien aquí. Ahí no tienes que poner nada más. Punto. Listo, tenemos el se prerrogativo medio, que esto pues forma parte pues del lexema verbal. Por ejemplo, cuando tenemos el verbo arrepentir y le agregamos ese se prerrogativo, lo agregamos al final. Y entonces, en vez de quedar se arrepentir, uno dice arrepentirse, quejarse de algo, arrepentirse de algo. Ese se, ya saben que va ahí, o sea, va unido. Por eso se le dice prerrogativo, ¿no? Y bueno, como dije aquí, el sustantivo nos permite fundar el mundo, pero el pronombre nos permite habitarlo y recorrerlo sin la pesadez de la repetición. Según Leonardo Gómez Torrego, el pronombre es la categoría más
sofisticada de la lengua, pues requiere que el hablante y el oyente pues compartan un mismo universo referencial. Y bueno, mis cliófilos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si realmente fue de su agrado este video, si realmente lo comprendieron, por favor díganme en los comentarios. Yo estaré muy feliz de ahí leyéndolos, de qué opinan, si entendieron, si hay dudas, no se preocupen que yo se las voy a resolver. Y bueno, si es la primera vez que ven mi contenido, les invito, ahí está, les invito, o los invito a suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo un nuevo video, y también pues darle like, compartirlo con más gente para que así seamos más cliófilos. También seguirme en mi red social que es Instagram, donde suelo estar más activa y donde estoy subiendo pues contenido corto literario ahí, ya que no me gusta TikTok, así que lo voy a hacer ahí. Soy un poco rebelde en ese aspecto, pero ahí lo hago. Y también estar pendientes que dentro de poco voy a subir un video corto acerca de un anuncio que todos ustedes han estado esperando por muchísimo tiempo y que yo también estoy tan emocionada porque pues bueno, por poco y lo digo, pero no, lo voy a dejar para sorpresa. No siendo más, nos vemos en un próximo video aquí en Balmuse Books. ¡Hasta luego!